Bueno, quería terminar por Victoria y a continuación don Francisco Trejo. Sí, solo para terminar, para aclarar a los contertulios, pero sobre todo a los oyentes, porque los contertulios los doy por perdidos ya. Pero bueno. Entonces, pero los oyentes quiero enseñarles una cosa, porque se me han acusado de luterano, no sé qué. Mira, hay una corriente económica que es la herética, que efectivamente es la anglosajona, toda a raíz de Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, etcétera. Toda esa corriente, efectivamente, ese liberalismo es condenado por la Iglesia, pero luego hay otra corriente que es la católica y que es la correcta y que es la verdadera, que es la que se forja en la Escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVII, que luego se traslada por a ver la conexión entre España y el Imperio Austrohúngaro, se traslada a Austria y queda esa semilla, porque en España se pierden las cosas y en Austria queda. Y en esa semilla es como en el siglo XIX lo retoma el fundador de la Escuela Austriaca de Economía, Menger. Entonces, y a través de allí evoluciona hacia Mises, Hayek, etcétera. Lo que pasa es que pierden la noción de Dios, entonces ese es su fallo. Pero la corriente y los principios de economía y de política y filosofía es la de la Escuela de Salamanca, o sea la católica o sea la correcta, con lo cual el libertarismo que yo defiendo es profundamente católico. Pero fíjate que lo que tú acabas de decir, cuando se pierde se pierde esa noción de alguna manera del sentido de la trascendencia, es lo que está cuestionando en el fondo es la naturaleza de la persona humana, si es un ser trascendente o no, entraríamos en temas filosóficos y por tanto, es decir, la indisoluble, es decir, realidad de la persona, ¿no? Es decir, no solamente tienes que darle de comer el cuerpo, sino también el alma, desde el punto de vista de lo que son las creencias. No te puedes olvidar que los sindicalistas estáis súper preocupados por el alma, ¿no? Y los socialistas están súper preocupados por el alma. Súper preocupados por la persona. Cuando una doctrina económica, yo también, señor, y yo también. Cuando una doctrina económica pierde la noción de Dios, o sea, la noción de la trascendencia del hombre, el hombre no es una herramienta, una mera herramienta. Pero es que yo estoy de acuerdo con eso. Para eso estamos dentro del libertarismo, los cristianos que vamos corrigiendo y vamos recuperando la esencia de la Escuela de Salamanca para que todo en economía y política esté en el rumbo correcto, que es antisocialista. Claro. Porque eso es lo peor para el ser humano. A mí lo que más me gusta de Paul es que nos da esos paseos por la historia, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Yo no estoy diciendo lo contrario, ¿no? Un poquito de cultura al año no hace daño. Yo voy a volver atrás, ¿no? A Cataluña. Yo voy a volver a Cataluña, ¿no? Y yo creo que en España, hoy por hoy, no se debe consentir lo que ocurrió ayer en el Parlamento catalán. Lo primero, porque está tratando de retorcer la propia legislación catalana, la propia legislación en la que los nacionalistas dicen ampararse para romper con España. Y lo segundo, porque está retorciendo también toda la legislación española. Ahora bien, esto puede traer un problema. Si el gobierno no toma decisiones prontas o rápidas, puede traer un problema. Y ya lo comentábamos antes, es decir, que por ejemplo los vascos, los nacionalistas vascos empiezan a pedir lo mismo los catalanes, que está muy calladito, ¿qué pasa? Que los están manteniendo muy calladito porque está habiendo ahí concesiones pequeñitas. Y porque el PNV sabe cuál es la experiencia que ha tenido Convergencia, que ya no existe. Pero luego pueden empezar por el otro lado los gallegos. ¿Y por qué no los extremeños en un momento determinado, los andaluces? Es que al final lo que está dando lugar este gobierno pusilánime, pachorro y despreocupado es a que cuando una comunidad autónoma tenga un problema, lo reclame vía Cataluña. Y eso es muy triste y muy lamentable. Pero lo que no puede ser es lo que hablábamos aquí fuera de antena, es que la solución sea, bueno, no aplicamos el 155, pero llegamos al pasteleo, que yo creo que ya va a ser difícil llegar al pasteleo. Pero ¿el pasteleo qué es? El pasteleo es una nueva reforma del Estatuto de Cataluña para seguir profundizando desde que Soraya vive en Barcelona. Valencia, llegará a Andalucía y dirá, yo quiero la cláusula catalana. Claro. Entonces la cláusula catalana es la igualdad para todo el mundo. Entonces al final el Estado que hace desaparece de facto y entonces lo siguiente que es al federalismo. Y la unidad de caja de la seguridad social, hacemos ejércitos ya en las comunidades autónomas, pues que ya quedan muy poquitas competencias que el Estado pueda lo han gestionar. Planteado en Cataluña, la creación del ejército, o sea que y la selección de fútbol. Entonces, lo que no puede ser es que la solución ahora sea que tenga que haber una reforma constitucional o una reforma estatutaria para que estos señores que han sido desleales, profundamente desleales, lleven aparejado unos privilegios, porque entre otras cosas eso no serviría absolutamente para nada, porque a los 3 o a los 4 años seguirían reclamando las mismas cosas y estaríamos en el mismo proceso. Con lo cual, ahora lo que hay que hacer es decir, mire usted, ha sido desleal, entonces vamos a aplicar el 155 y además vamos a aprovechar para decirle a usted lo que tenía y lo que ha perdido. Vamos a asumir nosotros estas competencias y cuando demuestre usted la lealtad suficiente, la madurez democrática suficiente,
suficiente para gestionar estas competencias, para que sea usted capaz de resolver los problemas de sus ciudadanos, pagar a sus farmacéuticos, resolver temas de justicia social, de que no se le mueran los viejecitos porque les quitan la luz, para que esté usted pendiente de sus ciudadanos y no de las tonterías de las que ha estado pendiente en los últimos 5 años, entonces le daremos las competencias. Usted tenía esto y ahora no lo tiene. Y no lo tiene porque ha sido usted desleal y no ha sabido gestionar sus propias competencias. ¡Ole, mi Antonio! Sí, señor. Ha sido un buen discurso. José Luis. Yo creo que hay dos cosas. Una, a raíz de lo que decíamos antes del País Vasco, PNV, etcétera. Yo creo que el mes de junio es clave. Junio, sí. Finales de mayo, primeros de junio. 2 hechos. Uno, la resolución de las primarias del Partido Socialista y el propio Congreso, y si se aprueban o no los presupuestos. Y con quién se aprueban. Es decir, por tanto, si el PSOE no juega a favor, eso quiere decir que hay que contar con el PNV. Y por tanto estamos hablando de que hay una cuestión muy clara, que es el tema de las competencias en instituciones penitenciarias. Eso es lo que se está poniéndose encima de la mesa. Y eso dará, si eso se da, habrá presupuestos con el PNV y le daremos un balón de oxígeno al PSOE para que no tenga que mojarse y vaya con cierta colchoncillo a su Congreso. Y hay que ver en ese Congreso, en esas primarias, si al final la opción Pachi López más Susana, que es la que yo apostaría, porque tienen que sumarse, tienen que sumar más, que de hecho ahora mismo suman más, que la opción Pedro Sánchez. Porque si Pedro Sánchez es el que gana esas primarias, se acabó el PSOE. Se acabó la situación que estamos directamente a elecciones anticipadas, estamos yendo a una situación de hoy hasta saber qué, y falta de consenso en el tema catalán, cómo se resuelve, porque no olvidemos que en Cataluña al final eso puede reventar. Bueno, y este es el tema. Parece que hay que estar especialmente atentos a ese tipo de situaciones a finales de mayo, junio, ¿no? Yo tengo mis dudas del tema de los presupuestos, ¿no? Porque como todos sabéis, y nuestra audiencia también, tenemos una guerra encarnizada entre Ciudadanos y el Partido Popular a consecuencia de lo que está ocurriendo en Murcia, ¿no? Con el presidente murciano, ¿no? Pero yo creo que hasta que no se les pase la rabieta. Hay mucho postureo, me parece a mí. Ciudadanos, a mí también. Me parece que hay mucho postureo. Sí, hombre, es que tienen que estar, como diría Sofía Mazagatos, tienen que estar en el candelabro, y la única forma de estar en el candelabro, queriendo decir en el candelero, es jugando a la que están jugando. Y entonces, claro, pero también hay que dar una vuelta, porque si al final se produce la moción de censura en Murcia. Bueno, pero pongámonos en un hipotético. Si se le dan al peso. Un poco espabilado, lo que tendría que hacer era disolver y convocar elecciones. Sí, mira, Paco, si Ciudadanos juega eso, propicia una moción de censura y apoya a un gobierno, pero salta el pacto nacional. Con Podemos, Ciudadanos se ha pegado un tiro en la sien. No, sí, estoy no en el pie, en la sien. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. También se vería, a nivel nacional saltaría por los aires el pacto. Si el príncipe entallado, como le llama con acierto Javier Horcajo, me encanta, no entiende que el 99,9% de sus votantes son peperos cabreados, que no le van a tolerar que pacte también con Podemos y con el PSOE para desbancar. Ellos ya se van a reunir mañana o pasado. Si no entiende eso, van a hablar, si no entiende eso, es que no entiende nada. No, pero es que tampoco respeta la legislación vigente. Hay una ley muy clara. Se les ha ido la pinza. Es decir, primero, lo que tienen que hacer es que no se les caliente la boca. Es decir, más allá de que yo creo que yo creo que el presidente de Murcia es un bocazas y a partir de ahí por bocazas tendría que coger y marchar simplemente por bocazas. Solo por bocazas. Este tipo de historias. Ahora, a partir de ahí, Ciudadanos lo tiene que ser un poco más prudente, esperar a que declare si se archiva la causa o no se archiva y en función de eso actuar y exigir el cumplimiento del acuerdo. Eso ha sido lo razonable, ¿no? Porque todavía no sabemos, el fiscal no está manteniendo ningún tipo de acusación, la fiscalía, aunque el juez parece ser que sí. Digo, puede haber todo tipo de indicios. Cuando le han llamado algún indicio hay. Bueno, pues bien, ya está, ¿no? Pero espera un poco, ¿no? Por una semana no pasa nada. Pero tiene derecho a defenderse, ¿no? Claro, es que si se empieza a ir este hombre de Murcia simplemente en la primera fase de la investigación, que no imputación, entonces al final lo que vamos a tener es un continuo... caza de brujas. ¿no? Claro, la caza de brujas, continua presentación de demandas contra políticos para que se marchen. Bueno, pero fíjate que el propio Ciudadanos en la ley que ha planteado, el proyecto de ley que ha presentado en el Congreso de los Diputados respecto al tema de la corrupción, lo que plantea es la dimisión a partir de la apertura del juicio oral. Sí, pero se está contradiciendo. Eso es lo que el propio Ciudadanos plantea en el Parlamento de la Nación. Es bastante razonable, se está contradiciendo. Claro, es que... Cuando se anuncia la apertura de juicio oral,
neutral, es que por tanto es lo más razonable. Lo más razonable, hombre. Queridos, es mi opinión, todas estas cosas, yo también. todas estas cosas a don Mariano, el del andar garboso cuando hace deporte, en Pontevedra, qué estilazo, vamos, o sea, yo no he visto a nadie con ese estilo moviendo los brazos cuando con él. Todo esto a Mariano Rajoy, desde la altura que ha alcanzado el otro día en Versalles, nada menos. Él mira desde los jardines de Versalles a España y dice, ¿pero qué hacen esas hormigas peleándose por un murciano de más o de menos? ¿Qué hacen esas hormigas peleándose por Cataluña? Está francesado. Yo estoy en el núcleo duro de Europa. Estoy en el núcleo duro. Le han hecho la foto de su vida con la Merkel, con François Hollande, con Gentiloni. Pero y usted está... se da cuenta, esa foto, o sea, lo que puede pasar. Mire, Hollande no va a estar dentro de unos meses, Hollande no está. Rajoy, vayamos a ver qué pasa. Es decir, si hay elecciones o no, lo que estábamos comentando antes. El italiano, quién sabe, eso siempre son interinos. Van tres, llevan tres. Con lo cual la única que puede quedar ahí es la Merkel. La Merkel. 4. Tampoco. Sí, espérate. Pero las encuestas, no, pero las encuestas le favorecen de momento. Pero vosotros no sabéis lo que pasa en Italia. En Italia siempre lo primero que te pregunta, pero que tú no has sido presidente del gobierno. Tú eres un mierda. Tú has sido presidente del gobierno. Tú eres un don nadie, hombre. En estos últimos 4 años. Llevan 3. De risa, ¿no? Y entonces se acuerda la Europa de las dos velocidades. Sí. Profesor, explíquenos, ¿qué es eso de las dos velocidades? Bueno, o sea, los pigs del sur de Europa... Pues la Europa de las dos velocidades es la Europa que hemos tenido de siempre, desde la creación de la propia Comunidad Económica Europea, posteriormente Comunidad Europea y ahora Unión Europea. Y hasta cierto punto tenía sentido porque el proceso de integración pues era débil. ¿Por qué? Pues porque los países se negaban a ceder determinada soberanía, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que uno de los grandes inventos de la Unión Europea han sido las directivas. Esto molaba, porque claro, tú les decías a los países fundadores, que eran 6, decían a los demás, ¿te quieres unir aquí a nuestro club? Mira, aquí no pierdes soberanía. ¿Por qué? Porque tenemos dos normas. O sea, ya tenemos aquí un soft law, pero luego tenemos normas de hard law, pero también casi son soft law, porque tenemos unos reglamentos que sí, son de aplicación directa, pero tenemos una cosa que se llaman directivas, que esto es de aplicación indirecta, porque tú tienes que desarrollarlas internamente, entonces tú las desarrollas y efectivamente las primeras directivas eran unas directivas muy genéricas que daban mucho margen de desarrollo a los estados, pero luego al final, claro, como todo proceso de integración europea, cuando se va solidificando y cuando va cogiendo fuerza, las directivas ya no son tan inocentes. Las directivas tienen un grado de detalle tal que hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, no, las directivas, si el Estado no las transpone y además no las transpone como las tiene que transponer, son de aplicación directa y entonces evidentemente el derecho comunitario ha prevalecido sobre el derecho nacional, el principio de prevalencia total. Bueno, mira las sentencias que hemos tenido últimamente. Pero un poco crítico, profesor Antonio. No soy crítico. Quiero llegar al momento actual y explicar un poco el proceso de construcción europea. El proceso de construcción europea, lógicamente, con el transcurrir de los años, se ha ido fortificando. La Unión Europea ahora es mucho más fuerte de lo que era inicialmente la Comunidad Económica Europea, que por cierto no pierde la E de económica por casualidad, sino que lo que te está diciendo es que lo que se intentó por la vía económica se quería profundizar por la vía política y yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Llegamos al momento actual. El momento actual es que por primera vez hay un país que va a salir de la Unión Europea. Bueno, ya veremos si sale, porque a ver cómo... Esto le va a pasar como los catalanes, exactamente, es que es bastante... Porque al final lo que quieren es un acuerdo privilegiado. El tema catalán. Te refieres a los hijos de la Gran Bretaña, ¿no? Efectivamente, la pérfida Albión. Entonces, estamos en esa situación y claro, Europa se plantea un escenario nuevo por primera vez. ¿Qué ocurre si sale un país miembro? Entonces, se han reunido los 4 países más importantes. Afortunadamente, España está donde tiene que estar, que es ahí. Hombre, Versalles, la verdad es que me cuesta un poco que un presidente del gobierno español tenga que estar ahí en Versalles, pero ¿verdad? Bueno, me da un poco de tal. Llevamos pero creo que ahí tenemos casi que estar 200 en años. Y sin que sirva de precedente, yo creo que lo que ha dicho Mariano Rajoy en Versalles es bastante sensato. Mariano Rajoy ha dicho: España apuesta por una mayor integración europea. Yo eso por lo que apuesto. Lo que creo que como mejor se solucionaría el Brexit es con una profundización en la Unión
europea. Y lo que ha dicho Mariano Rajoy de una política fiscal más armonizada, es decir, los instrumentos de fortalecimiento de la Unión Europea. Mi apuesta no es por la Europa de las dos velocidades. Mi apuesta, igual que en Cataluña estoy diciendo que aquí nada de federalismo asimétrico ni de asimetrías, aquí todo el mundo igual, simetría, yo creo que en Europa todo el mundo tendría que tener simetría y que tendríamos que profundizar en la unión política. A mí no me gustan las dos velocidades y a mí me gustaría que Europa fuese a una única velocidad, porque nos estamos jugando los cuartos con pesos pesados como Estados Unidos, como el sudeste asiático, como los países emergentes, y lo que podemos hacer de Europa es que quede reducida a la irrelevancia más absoluta si no profundizamos en el proceso de integración europea. Porque la profundización en el proceso de integración europea lo que supone es un mayor bienestar para los ciudadanos europeos y poner en común un valor añadido que tienen todos, unas sinergias que tienen individualmente considerados todos los países europeos. Poner en común unos valores, una cultura, una democracia europea, un savoir-faire europeo. No, fíjate, yo en esta última parte estoy absolutamente de acuerdo, Antonio. No, que me parece, yo soy de los que pienso decir que Europa saldrá adelante construyendo más Europa y con ese proceso de armonización y por tanto de cesión de soberanía, digo, para que las cosas funcionen. Ahora, creo que lo que han acordado el otro día, esa Europa de las dos velocidades, que se ha explicitado, es una línea, es un torpedo a la línea de fluctuación de la propia Unión Europea. Totalmente de acuerdo. Es un auténtico torpedo. Es decir, primero, por la situación de quienes lo dicen, más allá que sean los cuatro grandes países que están en situación, como decía antes, con cierta broma, oiga, Hollande no va a estar, vamos a ver quién gobierna en Francia o no, vamos a ver qué pasa en las elecciones en Alemania, parece ser que Merkel puede seguir ganando, en España vamos a ver Holanda, qué situación hay, es decir, bueno, y luego que Europa son 22, claro. Y que por tanto decir, oiga, vamos a ver de qué jugamos, ¿no? Es decir, olvidemos países tan importantes, por ejemplo, que es Polonia, que es un auténtico locomotora, es decir, que no tenemos nada, no nos tiene que envidiar nada a España, ¿no? Es decir, oiga, vamos a ver, ¿no? Es decir, por tanto, yo apostaría... Un núcleo duro que tire del carro. Sí, perfecto, lo ha sido siempre, pero una cosa es el núcleo duro y ser de alguna manera los que tomen la iniciativa, porque de alguna manera... Salvo España, los otros prácticamente son socios fundadores, por decirlo así, ¿no? del club, pero bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Es decir, sobre todo pensando en los procesos electorales que se van a vivir, es que, ojo, en Francia lo que puede pasar, eso es muy importante. En Holanda, es decir, oiga, es que, ojo con este tipo de situaciones, es que Europa, es que habría si que ver no esa se foto, plantea este tipo de cosas seriamente, puede saltar por los aires. Hombre, tenemos que pensar en Europa, no solo en el contexto nacional, sino que hay que pensar en el contexto europeo. En lo último que acabas de decir es que por ahí creo que va el análisis correcto. Resumamos, Paul, que nos queda poco tiempo. Vale, es que si Rajoy dice eso como representante de España es porque él no tiene ese problema interno en España. Pero es que los otros, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando en Alemania? ¿Qué está pasando en Holanda? O sea, están cogiendo fuerza los antieuropeos, con lo cual es que no es que ellos crean en la Europa de las dos velocidades, sino que se ven forzados a decirlo para que haya un poco de flexibilidad para calmar a los rebeldes que están siendo oprimidos por el totalitarismo europeo. Entonces les toca plantear dos velocidades para que, oye, no se sientan tan oprimidos, tranquilos, entonces así irlos calmando. Y España no tiene ese problema porque no tiene ninguna fuerza política nacional que sea euroescéptica, que sea eurobatalladora, ¿no? Salvo yo y ¿quién más queda? Y don Eduardo Serrano. Y ustedes también, don Francisco, ¿usted está en el club o no? Usted hace parte de... No, tú escucha ahora el o sea, a mí me es muy curioso que ahora volvamos a la Europa de las dos velocidades, como decían el otro. No, pero que ahora acepten el discurso de la Europa de las dos velocidades cuando siempre hemos sido contrario, ¿no? Pero yo creo que Europa está condenada a muerte. Europa está condenada a muerte porque la Unión Europea está condenada. Europa es mucho más grande que la Unión Europea. La Unión Europea está condenada a muerte porque Rusia, la única viabilidad que tiene la Unión Europea es la cesión de soberanía. Y yo, vista la foto de Rajoy, Merkel, Hollande y el italiano, no creo que estén por la labor ni los franceses ni los alemanes de ceder soberanía. Y luego, para mí la foto buena no es la del otro día. Para mí la foto buena será a final de año o principio del año 2018, cuando veamos cómo realmente queda Europa tras los procesos electorales tan importantes que van empezando en el mes de abril en Francia, que terminan en Holanda, Austria y demás países, y probablemente en España. Y entonces ahí sí que nos podremos empezar a hacer un concepto de por dónde va a ir la Unión Europea. Mientras tanto, yo creo que pues hay que hablar, hay que comentar las cosas como están, pero mientras tanto yo creo que es dar palos al de ciego. Miguel, ¿vamos a publicidad?
Pues venga, la publicidad y vamos ya por los últimos minutos de la tertulia.